Bendiciones, queridos hermanos, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Hoy vamos a hablar bajo el título Escondidos. Y este mensaje es para los que no entienden su proceso. Todo está como trabado en su vida y nada tiene lógica. El tiempo los ha cansado. Los enemigos los rodean por todos lados. Tienen que estar escondidos y en silencio. Bajo la guía del Espíritu Santo, he elegido a 6 personas escogidas. Hay muchos en la Biblia. Pero el Señor me ha guiado a elegir 6. Y vamos a empezar con el primer escogido. Para eso vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 27, 41 al 43. Y vamos a verlo a Jacob. He tratado de sintetizar lo más que he podido, hermanos, para poder encontrar la esencia en sí del mensaje y no la historia. Pero sí la historia nos lleva al mismo. Dice así su palabra. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Queridos hermanos, aquí vemos que Jacob tiene que huir de su casa y esconderse, refugiarse en su tío Labán por 20 años. Pero allí conoce a las que serían sus esposas y concubinas, siervas, de las cuales nacieron una hija mujer, Dina, y 12 hijos varones. De este patriarca vienen las 12 tribus de Israel, y una de ellas, que es el penúltimo hijo, es José, del cual vamos a ver como segundo escogido. Vayan reteniendo en sí de estos personajes la situación en la que se encuentran. Acordémonos que Jacob tuvo que huir y estar por 20 años en la casa de su tío Labán, pero había un propósito. Allí conoció a las mujeres que le darían los hijos que formarían las 12 tribus de Israel. Una de ellas es José, el segundo escogido que elegí, y para eso vamos a leer Génesis capítulo 37, versículo 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, o sea, Jacob. Recordemos que el Señor luego le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo unas túnicas de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 11 al 13. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, o sea, 2 sueños que José le había contado. En eso meditaba su padre, en los sueños que José le había contado a su padre. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Versículo 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica
la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vemos que José es llevado a Egipto, en donde pasa 13 años entre palacio y cárcel hasta llegar a la gobernación, en un tiempo muy especial, en un tiempo afligente de hambruna y de escasez en todo el mundo, en toda la tierra, incluida Canaán, donde estaban su padre, sus hermanos, y Egipto mismo también. Toda la tierra estaba pasando hambre. Pero José, ya en la gobernación, estando en la gobernación, había almacenado alimentos. Y allí fue puesto en honor que le permitió salvar a sus hermanos y padre del hambre que había en Canaán, lugar donde él mismo había nacido. José preservó la vida de sus hermanos, cuyas descendencias serían las 12 tribus de Israel, la nación que Dios amó. Ahora vamos al tercer escogido, Moisés, el libertador de Israel, de este Israel que se formó con los hijos de Jacob. El libertador de Israel después de 430 años de cautiverio allí en Egipto. Para eso vamos a ir a leer Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 9. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una barquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Capítulo 3, versículo 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés es escondido en Bebé durante 3 meses por su madre, luego criado por la hija del faraón, 40 años escondido en el palacio, un lugar que no le correspondía porque él era hebreo, y a los 40 años huye a tierra de Madián, y después de haber tenido tantos privilegios, tiene que ir de vuelta a una tierra muy diferente al palacio, y allí en Madián se casa y vive hasta los 80 años, escondido del faraón que buscaba para matarlo. Y así se convierte luego de fallecer el faraón en el libertador de los israelitas en Egipto, sacándolos de allí y llevándolos por un desierto de 40 años a la tierra prometida, Canaán. También es el que recibe la ley de parte de Dios en el Sinaí, la cual los instruiría y los prepararía para vivir como una nación monoteísta, ya que habían conocido muchos dioses en Egipto. Pero ahora el Señor se le iba a manifestar como el único Dios. El cuarto escogido, que son 2 personas en una, son los 2 espías escondidos por Rahab, la ramera. Para eso vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Versículo 23 y 24. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.
Son dos personas, queridos hermanos, que merecen ser reconocidos, ya que Israel entraría a posicionarse de su verdadera tierra. Recordemos que habían cruzado el Jordán y ahora tenían que visualizar la tierra, tenían que verla, la tierra donde iban a habitar. Dos enviados por Josué, sucesor de Moisés, a reconocer la que sería su tierra, pero habitada por los que serían los enemigos de Israel. Dos hombres valientes, hermanos, que estuvieron al borde de la muerte, pero que actuaron sabiamente, trayendo noticias buenas a Josué. Hombres de fe, que obraron y confesaron con sus bocas palabras de vida y no de muerte. Qué importante es lo que confesamos con nuestras bocas, hermanos. Este acto de fe de los dos espías le permitió avanzar a Josué al propósito de Dios. Si hablaban negativamente, se hubieran detenido y la historia hubiera sido muy distinta. Hombres que supieron usar su boca para construir y para poder permitir a Josué que llegaran al propósito que Dios le había prometido a toda una nación. Si sus bocas hubieran hablado lo contrario, hubiérase detenido el plan de Dios, hubiérase detenido la directiva. Josué y toda esa nación se hubieran detenido por el miedo. El miedo los iba a paralizar, hermanos, y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando miramos las cosas adversas, miramos los enemigos, miramos los gigantes, nos asustamos, nos paralizamos y vemos que nos van a devorar. Pero sin embargo, estos dos hombres dijeron: todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vamos al quinto escogido, David. Avancemos a 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 4. La historia de David es bastante compleja, es bastante amplia, pero vamos simplemente a remitirnos a un momento en que él estuvo escondido. Dice así el versículo 1 al 4. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. La cueva de Adulam, queridos hermanos, se encuentra en una villa antigua de Israel ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén, el lugar donde debía estar David realmente. Sin embargo, tenía que estar, no sabemos si 24 kilómetros o un poco más, pero es una larga distancia de donde él debía haber estado, pero sin embargo estaba allí escondido. Ese dice que fue el tiempo más oscuro de su vida, en su largo peregrinar para llegar al reinado. Y según algunos historiadores, en esa cueva David escribió los Salmos 42 y a mi criterio el 43 también, porque sigue la secuencia del 42 y aunque tiene, digamos, como que fueron los escritores los hijos de Coré, según algunos historiadores han analizado y han entendido que este salmo podría haber sido escrito por David, como también el 57, el Salmo 34, el Salmo 142, el 52, el 142 y el 114. Un jovencito que fue elegido por Dios para ser rey, pero que tuvo que vivir 40 años escondido y huyendo de Saúl, que le procuraba la muerte. De su descendencia, queridos hermanos, viene el único Salvador que dio su vida por la humanidad, Jesucristo de Nazaret. Pueden leer toda la historia de David y van a entender ustedes cuán afligente ha sido su vida, cuán triste, cuán preocupante, ya que había sido ungido para ser rey, sin embargo tuvo que vivir en desiertos, huyendo de un lugar a otro, metiéndose y viviendo con gente malviviente, no con gente que él se hubiera imaginado después de haber sido ungido que tendría que vivir. Sin embargo tuvo que estar escondido en una cueva. Y llegamos
al sexto escogido, Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, o sea los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. 3 años y medio, hermanos, escondido en una tierra lejana a 125 kilómetros la frontera con Egipto, alejado, apartado, escondido. Su vida era buscada por el rey Herodes para darle muerte. San Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesucristo escondido hasta de su familia. Aparece a los 30 años para realizar un corto y profundo ministerio. Fíjense, hermanos, dice que estaba entre ellos, pero no era conocido. No era conocido. Allí vienen los que eran enviados. Los enviados eran, dice, de los fariseos. Y venían a interrogar a Juan el Bautista y a preguntarle: ¿eres tú Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres profeta? Y Juan le respondía: no, yo no soy. Pero dice: entre medio de ustedes hay uno
que vosotros no lo conocéis. O sea que Jesús estaba como en el anonimato. Estaba entre ellos, pero no lo conocían. Ni siquiera Juan el Bautista lo conocía. Porque dice, y no le conocía. Pero cuando yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando lo ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie le conocía todavía. Estaba entre ellos, pero nadie le conocía. ¿Cuántas veces andarás tú con ministerio entre las personas y nadie te conoce? Andas como en el anonimato. Eres quizás nadie te valora, nadie te reconoce, porque todavía no ha llegado tu tiempo de que te reconozcan. Como cuando llegó el tiempo de Jesús, que fue manifestado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos precursores, patriarcas, elegidos, ungidos por Dios, tuvieron que ser separados, alejados de su tierra, otros en sus propias tierras, para ser escondidos por un tiempo y poder ser usados para el fin que Dios los eligió. Fueron escondidos para no ser muertos, porque estos 6 escogidos a todos se lo buscaba para darle muerte. Pero el estar escondidos, alejados, olvidados, perseguidos, hermanos, no quiere decir que el llamado murió. Quizás has sentido eso mismo en tu vida, que estás olvidado, muy perseguido, que tienes que esconderte para que nadie te busque ni sepas qué es de tu vida. Pero no quiere decir que tu llamado ha muerto. David, a pesar que había sido ungido por el profeta Samuel de parte de Dios para ser rey, había sido ungido. En su interior, en su debilidad humana, piensa que no podría reinar. A pesar de que Saúl lo había adulado. Cuando David le perdona la vida, empieza la adulación de este rey. Vamos a 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21 al 25. Allí cuando David le perdona la vida, pudiéndolo haberlo matado, dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase aquí uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Hermanos, Jehová le había entregado un poderoso enemigo a David en sus manos. Y sin embargo, David no quiso extender su mano contra el ungido de Jehová. Quizás haya muchos momentos en tu vida en que Dios te entregue enemigos en tus manos para que tú hagas lo que quiera con ellos. Pero la misericordia de David,
el conocimiento que tenía de Dios, el temor que tenía David de Dios, lo llevó a perdonarle la vida de aquel que le había malogrado su existencia. Siempre. Primera Samuel 27, 1 y 2 dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. No, David era sabio. Sabía que aunque Saúl lo había adulado, no creyó en su interior. Decía: por más que me haya dicho bendito eres tú, dijo: algún día de alguna forma voy a ser muerto por Saúl. Las adulaciones no lo podían engañar a David, pero estaba en su fragilidad humana. Sabía que había sido ungido para el rey, sabía que Dios lo había escogido entre todos sus hermanos para que fuera rey, pero en su debilidad humana dijo: no, Dios me ha elegido, pero estoy viendo cómo me persigue, con qué ferocidad, con qué tenacidad, con qué fuerza me persigue este enemigo. En algún momento voy a ser muerto por Saúl. Mejor va a ser que yo me vaya para otro lado, a la tierra de los filisteos. Y esa es otra historia para analizarla. No la vamos a analizar ahora, pero en las debilidades podemos equivocarnos, hermanos. Los filisteos eran los que perseguían siempre al pueblo de Dios. Y ahí se fue David a refugiarse a la tierra de los enemigos. Pero aún en las equivocaciones Dios tiene misericordia, porque cuando Dios tiene un diseño y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito, no hay nada, a pesar de nuestras equivocaciones, que invaliden el plan y el propósito y el diseño de Dios. Jacob, José, Moisés, los 2 espías, David y Jesús también pensaron, hermano, que de alguna forma buscarían para matarlos. Jesús sabía que su vida era buscada para ser muerta. Por eso estaba tanto tiempo en oración con el Padre, para que le diera fortaleza, para que no claudicara, para que no se volviera atrás, para que tuviera poder para seguir adelante. Jesús tenía que huir de los fariseos y de los sacerdotes continuamente, porque buscaban para matarle. Muchas veces tuvo que huir al monte a orar al Padre, porque las persecuciones, hermanos, cansan, la gente cansan, los familiares cansan, los íntimos cansan, los feligreses cansan. Y Jesús tenía que seguir el plan perfecto que el Padre le había confiado, incluso hasta el día y la hora en que moriría. No tendría que invalidar ni el día ni la hora que Dios Padre había establecido para que Él muriera. Los escondidos, hermanos, tienen un plan que no puede ser cambiado. Y para que se cumpla, habrá momentos en que tendrán que ser como invisible ante los ojos de los hombres. Quizás tú te preguntas: ¿pero qué pasa con mi vida? Que no me toman en el trabajo. Estoy igual que los demás, pero a mí no me ven. Lo ven a los demás, pero a mí no me ven. Mi currículum no lo ven. ¿Qué pasa? Soy invisible ante los ojos de los hombres. Quizás estás en un ministerio y tú dices: ¿qué pasa? Todos están
allá arriba en el ministerio son famosos, tienen toda la popularidad de este mundo y la fama de este mundo, pero yo soy nada, invisible. Quizás hay prédicas que tienen 100,000 likes y la tuya tiene 12, 13, 14 likes solamente. Y tú te preguntas, ¿qué pasa? Sirvo al Dios con esmero, con valentía, pero soy invisible ante los ojos de los hombres. Quizás te has preguntado, ¿dónde está mi traje de reino? ¿Dónde está mi corona y dónde está mi cetro? Pero hoy te dice el Señor, llegará el tiempo en que te devolverán tu manto imperial, tu manto de reino, y te devolverán tu cetro de justicia y tu corona de gloria. Escondidos. De Jesús no se habla hasta su aparición a los 30 años. Seguramente hizo muchas cosas buenas, pero no están registradas en la Biblia. A los 30 años, he aquí el Cordero de Dios, ahí viene. No los conocían. Va a llegar un momento en que te van a señalar y te van a decir, ahí viene el escogido de Dios. ¿Dónde estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo siendo preparado. A veces queremos ser escogidos de Dios, pero no queremos pagar el precio. Moisés, 40 años trabajando como pastor. Anteriormente, 40 años en un palacio idólatra. Y finalmente, 40 años en el desierto. En total, 120 años. José, 13 años en una tierra contraria a su fe y en una cárcel donde solo la soberanía y el poder de Dios lo sacó, pues había un diseño en la vida de José que solo se cumpliría de esa forma. José no se quejó, sino por el contrario, entendió que era un plan de parte de Dios el ser apartado, escondido, vendido, traicionado, puesto en olvido. Mientras los demás disfrutaban deleites en Canaán, él estaba en la cárcel. Sus hermanos estaban gozándose en Canaán y José estaba en la cárcel. Entendió cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó el diseño a manifestarse, que fue para salvar toda su familia, que luego serían las 12 tribus de Israel, de donde vendría nuestro Salvador, Jesucristo de Nazaret. Jacob tuvo que ser aislado de su familia para así encontrar la salvación, no solo física, sino también espiritual, y así poder ser usado por Dios. Porque Jacob era pagano, idólatra, y no creía en el Dios de su padre. En el Dios de su padre Isaac no creía hasta que tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Los 2 espías fueron escondidos por poco tiempo, pero muy intenso y extrema su persecución. Cada uno tendrá que vivir su propia historia. Si sos un ungido o una ungida y estás escondido por la persecución, cualquiera sea, o por el olvido, o porque parece que eres invisible ante los ojos de Dios o ante los ojos de los hombres, persevera, aunque no entiendas muchas cosas. Aunque parezca
que Dios no está trabajando a tu favor. Dios tiene tu final ya escrito en el diseño que estás viviendo. Espéralo con paciencia y fe. Salmo 37, 32 al 34. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Y cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Quiero leerle un sueño que Dios me dio el 17 de junio de 2015. Dice así este sueño, y escuchen bien, queridos hermanos, porque es nuestra historia, es la historia de nuestra iglesia, la salvación. Nosotros, antes de contar el sueño más o menos, empezamos esta obra en el año 2010, por llamado de Dios y no de los hombres. Y nuestra cobertura ha sido siempre el Espíritu Santo, porque Dios nos llamó, Dios nos cubrió. Y en estos 10 años, idas y vueltas de gente que no han permanecido con nosotros, pero la familia se ha mantenido fiel al llamado. Y hoy en el presente solo una hermana de Farallón creyó al llamado nuestro y se mantiene fiel a la distancia con nosotros. Hasta un tiempo yo le dije, hermana, si tú quieres ofrendar, diezmar, en el lugar donde tú estás, allí están en familia, ellos también por el tema de la pandemia, hazlo y nosotros vamos a entender. Y ella dijo, no, hermana, mi corazón está con ustedes. Con esa iglesia chiquitita yo estoy con ustedes. Queridos hermanos, ya antes de la pandemia hemos quedado las familias solos, pero quiero leerles este sueño. Anoche soñé que estábamos en una iglesia como una conferencia y había muchas gentes, pero yo no veía su cuerpo, solo sabía que estaban. De pronto toda mi familia, estábamos en un altar adelante y no había nadie más. Cuando estábamos allí, empezaron a venir varios profetas y cada uno nos ponía las manos en la cabeza y empezaban a hablar en lenguas y profetizar. Cuando me estaban profetizando, escucho que a uno de mis hijos le decían, tendrás visiones, revelaciones, milagros. Y de pronto, hasta el profeta se asusta y empieza a hablar con bajo tono cuando dice, mayores cosas que la que yo hice harás en la tierra. Refiriéndose a Jesús, Jesús le estaba hablando. Luego alguien de la congregación preguntó algo de nosotros, ¿por qué ellos? Y de la boca del profeta salió la voz de Dios que decía, ¡callad! Ellos fueron guardados, reservados para mi tiempo. La voz era como una voz de trueno y como una espada que salía. Queridos hermanos, que callen las bocas que están preguntando de los escogidos, que están escondidos, pero que Dios le ha dado palabra. Esperemos el tiempo de Dios, porque estamos reservados y guardados. Para aquellos que no conocen nuestra historia, este es nuestro testimonio, hermanos. Iglesia, la salvación está reservada y está guardada para el tiempo de Dios. Quizás estamos en el anonimato, quizás no somos famosos ni populares, porque no es el tiempo. Tenemos que estar escondidos. Hay una multitud que nos persigue,
y es necesario estar escondido. Jesucristo era el Hijo de Dios, pero sin embargo estaba escondido. Esta es nuestra historia y nuestro testimonio, queridos hermanos. Cuando comenzamos a edificar la iglesia el año pasado, todos los hermanos, pocos que habían, se retiraron y quedamos solos. El 28 de mayo del 2019, el día que mi madre murió, que estábamos enterrándola, los camiones de arena, de ripio, comenzaron a depositar lo que iban a ser los cimientos de esta iglesia. Y nos hemos mantenido fiel. Y nos vamos a seguir manteniendo fiel hasta que Dios nos saque del anonimato, hasta que Dios nos saque de ese estado de escondidos, hermanos. Si estás en una situación así, no temas, persevera. Quizás tienes ese miedo que tenía David, que decía, de alguna forma me van a matar, de alguna forma mi peor enemigo me va a quitar la vida y todo se va a terminar. Pero el que perdió la vida fue Saúl. Y cuando murió Saúl, David fue ascendido al reino. Espera el tiempo de Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos.